Bien, el día de hoy vamos a ver el primer tema, que es novedades en el tratamiento de taquicardias y taquiarritmias, ¿no? Son dos puntos generalizables con respecto a este tema, ¿no? Todos los datos que se puedan estar incluyendo, los datos de manejo de este tipo de patologías a nivel cardíacas, están en el manual del ACLS del año 2015, ¿no? Desde el año 2010 que cambia completamente la terapia con respecto a algunas medicinas, drogas, sobre todo cardiovasculares. En el año 2010 se estipulan unos logaritmos para poder manejar este tipo de eventos cardíacos, ¿no? Ya hay que definir un evento cardíaco como taquicardia, aquel que tiene un ritmo sinusal, ¿no? Y las taquiarritmias, aquellas que no presentan un ritmo sinusal y que pueden presentar deterioro hemodinámico dentro de la persona, ¿no? ¿Qué es una arritmia? Primero definimos, si vamos a hablar de taquiarritmias, evidentemente tenemos que saber qué cosa es una arritmia, ¿no? Y una arritmia es toda alteración del ritmo cardíaco normal o sinusal, ¿no? La frecuencia cardíaca de una persona siempre va a ir de entre 60 a 100 latidos por minuto. Aquella que va más allá de los 100 se va a denominar taquicardia, ¿no? Si es que tiene un ritmo aberrante y no procede de una onda P, será una taquiarritmia, ¿no? Para identificarla siempre tenemos que ver una presencia de onda P y el intervalo RR que sea siempre regular. En esto interviene bastante la conducción del corazón. Nosotros tenemos que saber que el corazón es un órgano autónomo, ¿no? No depende directamente de órdenes cerebrales, sino tiene un sistema netamente autónomo, ¿no? Nosotros encontramos como estímulos eléctricos el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, y esos son los que se encargan, los generadores de energía, son los que se encargan de estimular al corazón, ¿no? Y dar toda la secuencia de un evento cardíaco para la presencia de frecuencia cardíaca con sístole y diástole, ¿no? Que se va a presentar. La secuencia de despolarización cardíaca, ¿no? Hay que identificarlo como es el pulso que nace en el nodo sinusal, esparciéndose a través de las aurículas, ¿no? Hasta llegar al nodo auriculoventricular. Allí sufre un retraso de 0,12 segundos y luego sigue la conducción del haz de His. Cuando se habla del retraso de 0,12 segundos, eso se va a interpretar en un papel de electrocardiograma, ¿no? Cuando el intervalo sobrepasa esa frecuencia, vamos a hablar de lo que es un evento de bradicardia. Cuando es más estrecho el evento, hablamos netamente de un evento de taquicardia. El haz de His se despolariza, ¿no? En el nódulo auriculoventricular y el impulso se propaga por la rama izquierda del haz de His. Es por eso que en la rama izquierda, cuando va todo el ventrículo izquierdo, cuando suceden los infartos agudos de miocardio, el lado izquierdo es el que se deteriora más rápidamente que el lado derecho, ¿no? Y una de las cosas y que se manifiestan rápidamente a través de un electrocardiograma es cuando ya no hay impulso eléctrico y se detectan las ondas o los desniveles ST. Dice, continuando luego con la despolarización del haz de His derecho, ¿no? Después viene toda la parte izquierda, se despolariza nuevamente el ventrículo derecho y proporciona toda la estimulación eléctrica, ¿no? ¿Cuáles son las características electrocardiográficas de un corazón normal, ¿no? Para saber interpretar dentro de lo que es un electrocardiograma, ¿qué cosa es una taquicardia y una taquiarritmia? Lo primero es que nosotros tenemos que saber identificar cuál es un electrocardiograma normal, ¿no? Y las ondas del EKG normal siempre se tienen que estar evidenciadas por una onda P, un complejo QRS, ¿no? Un intervalo ST y la onda T despolarizante y una onda U, ¿no? Que generalmente puede ser plana. Si es plana o de repente puede tener como especie de un montículo que no va más allá de una cuadrícula pequeña, ¿no? Tiene que estar precedida de ondas, segmentos e intervalos a la misma vez, ¿no? Cada uno de estos, de onda P, de segmento QRS, segmento ST, del complejo QRS, perdón, tienen un intervalo y una distancia determinada, ¿no? Si nosotros sabemos interpretar bien un electrocardiograma normal, también podremos identificar alguna anomalía también de taquicardia o bradicardia, ¿no? ¿En qué pacientes las arritmias implican un mayor riesgo? Evidentemente en aquellos que están presentando infarto agudo de miocardio o que ya tienen como patologías predeterminadas algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, aquellas personas que están diagnosticadas con hipertensión arterial de larga data,
hacen eventos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca congestiva se evidencia por una falla en el ventrículo menor al 40% del trabajo normal que realiza. Los síndromes coronarios agudos de la insuficiencia cardíaca congestiva descompensadas, ¿no? La cardiopatía estructural de fondo, valvulopatías estenosizadas, ¿no? Generalmente las valvulopatías vienen por un deterioro ya crónico también ya del tiempo, junto con similar a las hipertensiones arteriales, ¿no? Ante todas estas eventualidades siempre hay que tratar al paciente. ¿Por qué está haciendo una taquicardia? No se va a detectar fácilmente y tratar de corregir la taquicardia si es que no detectamos el fondo de lo que está provocando, ¿no? Tratemos al paciente no solo a la arritmia. ¿De qué va a depender de que una arritmia sea tolerable o no? Cuando un paciente llega o ingresa a una emergencia y nosotros, por ejemplo, hacemos los controles de funciones vitales y encontramos una frecuencia cardíaca de 120. Nos llama la atención siempre ver una frecuencia cardíaca mayor a lo normal. Entonces nosotros tratamos de identificar cuáles son las causas que está produciendo la taquicardia en este paciente. Una de las causas principales en las personas, tanto adultos como pediátricos, es la fiebre, que muchas veces pasa desapercibido al no saber controlar o no controlar la temperatura normalmente. Entonces, si nosotros solamente manejamos o tratamos de manejar la taquicardia y no manejamos el fondo, entonces estamos haciendo iatrogenia también al momento de estabilizar o tratar de darle tratamiento a este tipo de pacientes, ¿no? ¿De qué va a depender de que una arritmia sea tolerable o no? De la velocidad del recorrido, de la velocidad de frecuencia, qué tan ancho es el complejo QRS o qué tan angosto puede ser. El origen, ¿qué es lo que lo origina? Puede ser alguna falla cardíaca, puede ser una falla de nódulo, puede ser algo central como por ejemplo la fiebre, ¿no? La función ventricular también, la función ventricular hay que ver también si es que este ventrículo es completamente sano o ya es como antecedente que haya tenido un infarto agudo de miocardio. Cardiopatías isquémicas de fondo, si es que las hay, las valvulopatías también y las patologías asociadas, ¿no? Por ejemplo, muchos pacientes que asocian también taquicardias y no tienen enfermedades cardíacas se pueden asociar también con hipertiroidismo, ¿no? Y hay que siempre manejar la patología de fondo o la patología asociada y no simplemente la taquicardia, ¿no? Acá nosotros vamos a ver una taquicardia ventricular, observen, no hay onda P, ¿no? Y esto que completamente lo que hablamos de lo que son taquiarritmias, ¿no? Por eso dije en el principio, cuando se habla de taquicardias, netamente el ACLS del año 2015 lo menciona como un evento donde aparece una onda P. Las taquiarritmias no aparecen ondas P, ¿no? Y lo definen de esa manera. Taquicardia ventricular sin onda P, ¿no? Taquicardia supraventricular también, ¿no? Casi la onda P se encuentra aplanada, ¿no? En definición, son ritmos rápidos con frecuencias superiores a 100 latidos por minuto, ¿no? Y en esto también hay que tener bastante criterio, por si acaso, ¿no? Una persona que eventualmente llega por una crisis nerviosa, nosotros lo controlamos y encontramos una frecuencia cardíaca de 110, ¿no? No quiere decir que esa persona esté manejando ese tipo de frecuencias cardíacas, porque a los 5 minutos o 10 minutos vamos a encontrarlo por debajo de 100, ¿no? Hay que tener criterio después para definir lo que es un evento de taquicardia, ¿no? Existen 3 pasos para poder diagnosticar adecuadamente el tipo de taquiarritmia. Y lo que les estaba mencionando, el ancho del complejo QRS, el ritmo, si es un ritmo regular, porque puede ser de que se determine de esta forma, ¿no? Y después pase a ser una onda más grande y después una onda más pequeña. La posición o morfología de la onda P. La onda P es indispensable para determinar si es que es una taquiarritmia. El ancho del QRS permite clasificar las taquiarritmias en supraventriculares y ventriculares, ¿no? Y esto tiene implicancia tanto diagnóstica como terapéutica, porque el ancho del QRS no da la seguridad de que el sistema de conducción esté íntegro o no. Recordemos que el corazón tiene un sistema autónomo, completamente autónomo, y él, a través sobre todo el nodo auriculoventricular, es el que va a determinar el trabajo del ventrículo en sí para producir o no producir una taquicardia. Las taquiarritmias de QRS estrecho, o sea, los menores a 0,12 segundos, recuerden que este valor tiene que permanecer intacto, los menores a 0,12 segundos, implica que el sistema de conducción está íntegro, dice, ¿no?
que hay una respuesta supraventricular. O sea, de que el nodo, la falla no viene determinadamente del nodo auriculoventricular, sino está viniendo del nodo, no sé, o del seno auricular, ¿no? La taquicardia de complejo ancho, mayor a los 0,12 segundos, generalmente son ventriculares. Estas sí tienen un origen, se podría decir, más complejo, es más difícil de manejar, ¿no? Y se origina por debajo del haz de His, salvo en los defectos de conducción, ¿no? Aberrancia por bloqueo de rama o síndrome de preexcitación. El ritmo. El siguiente paso es fijarse si el ritmo es regular o irregular, ¿no? Hay que ver, ¿no? Verificar la distancia entre R y R dentro de lo que es un EKG. El ancho del QRS, estrecho o ancho, y el ritmo va a ser regular o irregular en ambos casos. El tipo de arritmia, si es regular, será una supraventricular. Si es irregular, será una fibrilación auricular, porque el origen viene del nodo auricular, ¿no? Dentro del ancho es regular, encontraremos que el tipo de arritmia será ventricular, y dentro de lo que es irregular, supraventriculares, o sea, más arriba de lo que es el nodo auriculoventricular, ¿no? Onda P, ¿no? La onda P es la que va a determinar el grado de patología, que es lo que va a ver dentro de las funciones de las taquicardias. Finalmente debe observarse si existe onda P, valorando su morfología y su relación respecto al complejo QRS, ¿no? Recordemos que la onda P es como especie de un montículo, es como un cerrito, ¿no? El lado derecho, las dos primeras cuadrículas, los cuadritos pequeños, indican la activación de la aurícula derecha, y los dos últimos indican la activación de la aurícula izquierda, ¿no? Vamos a ver, valorando su morfología y su relación respecto al complejo QRS, ¿no? Y vamos a ver el número de ondas P mayor del complejo QRS, entonces hablamos de una taquicardia supraventricular. Si el número de complejos QRS es mayor que las ondas P, hablamos de una taquicardia ventricular. Y eso es lo básico que uno tiene que saber con respecto a lo que son las taquicardias para poder identificarlas y determinar su morfología, ¿no? ¿Cómo clasificar las taquicardias? Las taquiarritmias. Por su origen, ya sabemos ya que son supraventriculares y ventriculares, ¿no? Acá nosotros podemos ver acá en la gráfica una taquicardia ventricular, ¿no? Y por el grosor del QRS, ¿no? Un QRS ancho o un QRS angosto, ¿no? Y acá nosotros podemos ver una fibrilación auricular irregular completamente, ¿no? Que es lo que nos dice siempre para poder identificarlo, sin onda P, ¿no? Este es el algoritmo de taquiarritmia, ¿no? Y este algoritmo ustedes lo van a encontrar en los libros de soporte avanzado de vida. En el ACLS del 2015 lo menciona con respecto al manejo que se debe de dar inicialmente, ¿no? Y todo este manejo, acá ahorita no lo van a leer bien, pero si ustedes pueden ingresar de repente a internet y buscan como algoritmos de taquicardia, les salen los dos algoritmos, ¿no? Actualizados, y van a encontrar uno de estos, ¿no? En todos siempre se da la primera parte de evaluar, ¿no? Evaluar la condición del paciente, en qué condiciones se encuentra el paciente, en qué condiciones ha llegado el paciente, si es una taquicardia o una taquiarritmia que está deteriorando hemodinámicamente al paciente, qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, el algoritmo está destinado netamente a atacar o a tratar la eventualidad, más no lo que está presentando como signo el paciente, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, evalúa oportunamente la condición clínica, ¿no? Hay que ver cuál es la condición clínica del paciente. Es un paciente deteriorado, está llegando con una presión arterial supuestamente baja o de repente elevada, ¿no? Lo curioso de las taquiarritmias es que generalmente un paciente, para compensar las taquiarritmias, llega con presión arterial baja. Lo que ocurre toda la inversa cuando un paciente ingresa con una bradicardia, ¿no? El organismo, para compensar, genera presiones elevadas, ¿no? Y muchas veces ahí caemos en errores, porque nosotros al encontrar presiones elevadas queremos manejar la presión elevada y tratamos de bajar, y lo que estamos haciendo es mayor daño, ¿no? Entonces dice, ¿no? Evalúa oportunamente la condición clínica y hay que observar la frecuencia cardíaca, típicamente mayor o igual a 150 latidos por minuto, para identificar lo que es taquiarritmia, ¿no? Identificar y tratar las causas subyacentes, ¿no? ¿Qué es lo que está provocando la taquiarritmia, ¿no? Mantenga abierta la vía aérea. Las cosas importantes con respecto a todo paciente con taquicardia o que venga con deterioro hemodinámico o sin deterioro hemodinámico es establecer siempre los parámetros del ABC, A, B, C, D, para poder determinar el manejo oportuno de este paciente, ¿no? Por eso dice, ¿no? Mantenga abierta la vía aérea.
¿no? Si es necesario, hay que asistirle con ventilación, si es que es necesario. Todo paciente por su condición, por la condición de taquicardia, no quiere decir que siempre va a recibir oxígeno también. El oxígeno, recuerden ustedes, es una medicina y tiene indicaciones también de uso, no se utiliza así nomás. Entonces hay que ver cómo se encuentra el estado hemodinámico del paciente. Utilizamos oxígeno suplementario si hay hipoxia, si está produciendo hipoxemia. Solo en esa condición nosotros verificamos y proporcionamos el oxígeno. Por ejemplo, un paciente que llega con una saturación de oxígeno de 93 a 94%. Es una persona estable hemodinámicamente, que conversa normalmente. Tiene un Glasgow de 15 y su presión arterial se encuentra dentro de los límites normales, 160, una frecuencia cardíaca de 140. ¿Ustedes aplicarían oxígeno a ese paciente? ¿Por qué? ¿Cuánto es la saturación normal en una persona? ¿De cuánto? ¿94? Hablamos de una saturación normal, ahora va a depender bastante de la edad del paciente, ¿no? Y qué otros factores pueda tener de repente como enfermedades pulmonares o no. Pero generalmente la AJA en el ACLS determina que un paciente va a recibir oxígeno si es que lo necesita. Si lo necesita. Si no presenta hipoxia y hipoxemia, no lo va a necesitar, ¿no? Recuerden ustedes que el oxígeno es un medicamento, es una medicina, está determinado en ese grado, por lo tanto tiene indicaciones de uso y también tiene valores por los cuales nosotros tenemos que saber proporcionar, ¿no? Generalmente, para la AJA, el estado de hipoxia y hipoxemia es cuando se controla con el oxímetro, cuando está entre 90 o menor, 90% de saturación de oxígeno. Si se encuentra por encima de 90 sin ningún tipo de deterioro hemodinámico, no va a necesitar el oxígeno. Pero si presentara cuadro de hipoxia o hipoxemia, sí hay que darle suplemento de oxígeno, ¿ya? Después, monitorización cardíaca, tensión arterial y saturación de oxígeno, importantísimo, ¿no? De ahí pasamos para determinar las taquiarritmias persistentes, ¿no? ¿Qué ocasiona? ¿Qué está pasando con este paciente? ¿Está produciendo hipotensión arterial? Si está produciendo hipotensión arterial, entonces tenemos que corregir la presión arterial, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos manejarlos con volúmenes, y los volúmenes, según los acuerdos y según las últimas guías, no se están determinando con grandes cantidades de volúmenes de líquidos, de cristaloides. Solamente se determinan por pequeños bolos que van de entre 250 hasta solamente 350, en caso solamente de pacientes que vengan con problemas cardíacos. Es bien distinto a los volúmenes que se manejan en caso de un shock, de los que producen shock, ¿no? Después vemos el grado, si el paciente se encuentra en shock, ¿no? Ya se determina qué tipo de shock podrá presentar este paciente, los pacientes que llegan con deterioro hemodinámico. No, ¿por qué va a ser hipovolémico? ¿Dónde está perdiendo el líquido? ¿Qué tipo será? Cardiogénico, de tipo obstructivo. Hay que ver, ¿dónde está la falla? De repente está haciendo un evento coronario, ¿no? Entonces se determina entonces el grado de shock, y el shock hay que saber manejarlo. Siempre la guía internacional, ACLS, la última guía, nos indica que hay que empezar siempre con cristaloides, no de frente con poligelinas, ¿ya? Hay que manejarlo siempre con cristaloides, ¿no? El dolor, si el paciente está presentando dolor torácico de naturaleza isquémica, hay que determinarlo también, ¿no? Y para el dolor, ¿qué cosa vamos a utilizar? ¿Qué utilizaremos? Por si acaso en los dolores de tipo isquémico, protocolo internacional, protocolos nos dice, ¿no? Todo paciente que ingrese con dolor torácico a una emergencia se tiene que sacar un electro. De hecho, todo paciente que te diga, me duele la espalda, dolor torácico, no dice de pecho, dolor torácico, tórax, todo, se tiene que tomar un electrocardiograma, generalmente de 12 derivaciones, ¿no? Cuando se toma el EKG, determinamos si es que hay una isquemia coronaria o no hay isquemia coronaria, y para el manejo del dolor no se están utilizando, ni tampoco a ustedes se les ocurra darle AINES, no se utiliza ningún tipo de AINES, ni tramal, ni diclofenaco, ni metamizol, no se da AINES. Generalmente la única droga que se utiliza para el manejo del dolor va a ser la morfina, ¿ya? La morfina. Determinamos también si hay grados de insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Si nos dice que sí,
el paciente está presentando todas estas alteraciones y nos dice que sí, está indicada la cardioversión sincronizada. Hay que cardiovertir al paciente. Utilizamos el monitor desfibrilador y realizamos una descarga sincronizada. Sincronizamos el monitor en sí. Cuando lo ponemos nosotros en sincronización, el monitor va a detectar los complejos, las ondas QRS, ¿no? Los intervalos, y te va a dar, una vez detectado, te da la pauta para poder realizar la descarga. Ojo, una cardioversión no es igual a una descarga por fibrilación ventricular. Son cosas bien distintas, muy distintas. En muchos de los casos, los pacientes que llegan con alteraciones hemodinámicas se encuentran con trastorno de sensorio. Si en caso el paciente no se encontrara con trastorno de sensorio, hay que sedarlo, ¿ya? Hay que considerar la sedación. Si hay complejo QRS angosto irregular, se considera la adenosina, y la adenosina va a ser el primer fármaco de elección para tratar este tipo de taquiarritmias. Las dosis van a ir desde 6 miligramos hasta los 12 miligramos, ya dependiendo de la condición en que se encuentre el paciente. Si las taquiarritmias persistentes que ocasionan todo este deterioro no lo está presentando el paciente, entonces hay que determinar que sea un complejo QRS ancho, ¿no? Acuérdense, lo delgado me va a ocasionar mayor deterioro, lo anchito todavía no. Eso con el tiempo todavía, y determinar cuál sea el origen, puede ser que el paciente presente descompensación. Complejo QRS ancho, mayor o igual a 12 segundos. Si es el complejo QRS ancho, entonces nosotros, ¿qué cosas tenemos que colocar? ¿Qué cosas tenemos que tener? Un acceso intravenoso, dice, ¿no? Lo principal, el acceso intravenoso siempre. Todo paciente cardíaco se tiene que colocar siempre, ¿cuántos accesos venosos? 2. ¿De qué calibre? 18 de preferencia. Si pueden manejar 16 y tienen unas buenas venas, coloquen el 16 también, ¿no? La toma de un EKG de 12 derivaciones, si está disponible, pero también siempre hay que tenerla, ¿no? Y cuando se toma el electrocardiograma, las guías europeas, por ejemplo, nos indican que no solamente basta con tomarle un EKG de entrada, sino hay que tomarle un EKG cada 15 minutos, ¿no? Para ver si es que hay algún deterioro o para ver si es que hay variaciones en el EKG. Considerar la adenosina solamente si es regular a monomórficas, o sea, quiere decir de que este complejo QRS ancho, todas las ondas son igualitas, son iguales. A eso se llaman monomórficas, ¿no? Considere infusión de antiarrítmicos y considere interconsulta al especialista, ¿no? Todo esto es lo que se hace dentro de el área de emergencia. Si el complejo QRS ancho, no dice, si el complejo QRS ancho es mayor o igual a 12 segundos, dice no, entonces nosotros tenemos que de todas maneras tener un acceso venoso, tenemos que tomar un EKG, ¿no? De todas maneras de entrada. Hay que realizar las maniobras vagales. ¿Han escuchado ustedes las maniobras vagales? Las maniobras del vago. ¿Por qué se llaman maniobras vagales? No quiere decir que una persona vaga va a venir y me va a hacer estimulación. ¿Qué cosa es una maniobra vagal? Eso es lo más básico, ¿eh? ¿Qué cosa es una maniobra vagal? Viene de vago. Nosotros tenemos un vago en nuestro cuerpo, ¿no? Un vagazo tenemos todavía, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Cuál dijiste? Décimo par craneal, así es el nervio vago, pues. Y ese nervio vago pasa por las carótidas, ¿no? Recorre las carótidas, presenta unos nódulos de estimulación eléctrica. Esos nódulos, cuando nosotros realizamos masajes vagales, deben de haber escuchado ese término, deteriora la frecuencia cardíaca, estimula el nodo aurículo-ventricular, estimula el nodo sinusal y produce depresión de la frecuencia cardíaca. Por eso es que las personas, y ustedes se preguntarán ahora, ¿por qué las personas, los maleantes, ¿no? Cuando ahorcan a una persona, no lo ahorcan por asfixia, sino se desmayan porque están estimulando este nervio vago, ¿no? A nivel de carótida, y producen desmayo, ¿no? Producen bradicardia. Entonces, nosotros hay que realizar maniobras vagales para disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Hay que considerar la adenosina si el complejo es regular, ¿no? Los beta bloqueadores, ¿no? o inhibidores de los canales de calcio también están considerados, ¿no? Y hay que considerar siempre la consulta al especialista, en este caso al cardiólogo, ¿no? Esto es lo que nos indica el algoritmo de taquiarritmia, ¿no? ¿Es necesario identificar con exactitud a una arritmia para darle un tratamiento eficaz? No necesariamente, ¿sí? No necesariamente.
Según lo que nosotros hemos estado observando con respecto al algoritmo, no necesariamente. ¿Cuáles son las consideraciones previas al tratamiento? A ver, valoración de la estabilidad hemodinámica, cómo se encuentra ese paciente, cómo llegó, ¿no? Dependiendo del deterioro hemodinámico, nosotros vamos a actuar. Valorar repercusión de la arritmia, síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca congestiva, el estado de conciencia del paciente. Evitar el uso de drogas con efecto inotrópico negativo, ¿no? Disfunción ventricular izquierda. Hay que buscar la causa, si la encuentra, trátela, si no, descarte patologías, ¿no? Infarto agudo de miocardio, tromboembolia pulmonar, ¿qué es lo que está ocasionando el deterioro en el paciente, ¿no? ¿Qué es lo que está ocasionando la taquiarritmia? ¿Qué condiciones se requieren para manejar una arritmia, no? Siempre indispensable manejo de la vía aérea. Si nosotros seguimos la secuencia A, B, C, D, nos vamos a identificar que siempre vamos a tener equipo para el manejo de la vía aérea, ¿no? Y equipo de manejo de vía aérea nos indica equipo de intubación endotraqueal, ¿no? Líneas endovenosa, catéteres de todos los calibres, monitor cardíaco, monitor multiparámetros, que contenga también un desfibrilador si es que no lo tenemos, el oxímetro de pulso también, aunque el oxímetro de pulso es un equipo que en las salas de shock trauma, en las emergencias de shock trauma, ya tiene que estar dejado de lado cuando llegan los eventos cardiológicos o cuando llegan los pacientes en paro cardiorrespiratorio, porque no nos va a ser muy útil. En el otro tema lo vamos a ver, ¿eh? El coche de paro, todas las medicinas necesarias que nosotros tengamos que tener, y lógicamente el personal entrenado. Si no tengo personal entrenado para identificar qué es lo que es y cómo lo voy a manejar, definitivamente no van a tener éxito, ¿no? El marcapaso transcutáneo transitorio también es determinante. Hay monitores desfibriladores que tienen este parámetro también, marcapaso, que es importantísimo tenerlo, ¿no? Para poder manejar este tipo de arritmias, ¿no? Acá vemos ejemplos de taquiarritmias de un QRS angosto. Taquicardia sinusal, mire, presencia de onda P, onda P, onda P, onda P. Y lo vamos a colocar aquí para la diferencia de los demás. Taquicardia paroxística supraventricular, miren, ausencia de onda P. Fibrilación auricular también, ¿no? Y el flúter auricular, lógicamente, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre fibrilación auricular y flúter auricular? No necesariamente tengo que ser cardiólogo. Observen acá la hoja de sierra, ¿no? La hoja de sierra me indica flúter auricular, definitivamente, ¿no? Tratamiento con inestabilidad hemodinámica. Si el paciente está con inestabilidad hemodinámica, con síndrome coronario agudo, hay edema de pulmón, entonces hay que realizar cardioversión sincronizada, ¿no? Estos aspectos de aquí nos están determinando el deterioro del paciente en sí. Y esto, lógicamente, después de realizar una cardioversión, hay que manejar el síndrome coronario. Hay que ver el edema agudo de pulmón. Acá realizando una cardioversión sincronizada, ¿no? En la cardioversión sincronizada hay que ver las dosis recomendadas, ¿no? Habíamos visto que el QRS tiene estrecho y ancho, el ritmo también lo habíamos visto. Para cada uno de ellos las dosis no van a ser iguales, por si acaso. Dosis recomendadas en QRS estrecho con un ritmo regular de 50 a 100 joules, ¿no? QRS estrecho con un ritmo irregular de 120 a 200 joules. Si es bifásico, ojo, 200 joules si es monofásico. Ustedes tienen, ¿quién trabaja acá en un hospital? ¿Quién trabaja en unidad de emergencia? ¿O han visto monitores de desfibriladores? ¿Sí han visto los monitores de desfibriladores? Pero ¿ustedes trabajan en un centro asistencial donde hay monitor desfibrilador? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y de qué tipo es? ¿Monofásico o bifásico? Es la primera pregunta que tienen que hacerse para reconocer su equipo y para poder realizar las descargas. Si no saben qué equipo es, entonces van a tener que llevar un curso intensivo de lo que es manejo de EDEA y manejo de monitor desfibrilador. QRS ancho con un ritmo regular, dosis recomendada 100 joules. QRS ancho con ritmo irregular, dosis de desfibrilación, no sincronizada. Acá desfibrilamos. ¿Y cuál es la dosis de desfibrilación? ¿Con cuánto se desfibrila? ¿Con cuánto de descarga eléctrica? Deben de haberlo llevado en los primeros temas de reanimación cardiopulmonar básica, manejo de 200 joules. Muy bien. Tratamiento, taquicardia QRS angosto con estabilidad hemodinámica. Las maniobras vagales, ¿no es cierto? Las maniobras vagales se hacen sincronizadas en cada lado del cuello, sincronizada. Adenosina la tenemos como fármaco,
bloqueadores de canales de calcio, que aquí como bloqueadores de canales de calcio, el de elección puede ser la amiodarona, beta bloqueadores y lógicamente la amiodarona, ¿no? Bloqueadores de canales de calcio pueden tener también con por vía oral en lo de dipino, captopril o enalapril, ¿no? Adenosina, la primera dosis, 6 miligramos en bolo. Cuando colocan la adenosina hay una peculiaridad, por si acaso, ¿eh? Casi siempre, por experiencia se lo digo, casi siempre la primera dosis que es manejada con 6 miligramos revierte un proceso de taquicardia. Casi siempre. ¿Cuándo se falla? Cuando no se sabe administrar este tipo de droga. ¿Ya? La adenosina es una ampolletita de 2 mililitros, trae 6 miligramos. Cuando se administra pura. Para esto el licenciado de enfermería, el especialista, los médicos que van a tratarlo, debe tener 2 jeringas, uno donde ha cargado la adenosina y otra donde tenga 20 mililitros de solución salina, generalmente cloruro de sodio fisiológico. La llave de triple vía está conectada a las 2 jeringas. Cuando esto pasa, ojo, y tener bastante cuidado también con la extensión de vía. Generalmente una extensión de vía de ¿cuántos centímetros es? 20 centímetros, generalmente, ¿no? Hay por si acaso extensiones de vía que tienen 50 centímetros, ¿no es cierto? Largotas, no sé si las han visto, se usan bastante en UCI, ¿no? 20 centímetros. Esos 20 centímetros, ¿cuánto de solución o cuánto de líquido abarca? ¿Alguien se ha puesto a medirlo? ¿Cuánto de agüita contiene esos 20 centímetros? ¿Nadie? Ya. Generalmente esa peculiaridad determina el manejo de la adenosina. ¿Por qué? Porque hay veces, muchas veces, cargan adenosina con una jeringa de 10, ¿no? Cuando se coloca la adenosina se coloca en punch, no en bolo. La administración de adenosina es en punch. ¿Qué cosa quiere decir en punch? Al toque, rápido. En bolo yo voy, me demoro hasta 3 minutos. En punch, plum, rapidito. Lo empujo, fa. Una vez que empujé toda la adenosina, cambio la llave y que está conectado a mi cloruro de 20, paso también en punch, rápido. Para eso se va a necesitar una vía endovenosa de grueso calibre. Debemos de tener o asegurar esa vía. Si tenemos catéteres muy pequeños, el éxito de la función de la adenosina no va a ser al 100%. Es por eso que ahí se falla. Y después cuando viene la segunda dosis, ya la segunda dosis va a ser ya 2 ampollas, ya no una, sino 2 ampollas, posiblemente ya comience a presentar otro tipo de deterioros y después posiblemente se maneje con otro tipo de drogas. Por eso la manera o la parte acá, y acá ya viene netamente asistencial, viene netamente lo que es enfermería, se tiene que manejar de esa manera con esta droga. La droga en sí, cuando es bien manejada, tiene hasta un 95 y más de 95% de éxito con la primera dosis nada más, ¿no? Hay que ver las causas por qué no funcionó la primera dosis. Por ejemplo, extensión de vía ancha, catéter venoso muy delgado, ¿no? La solución salina que se cargó para determinar la precarga también sea muy poco. Hay que determinar todas esas funciones, ¿ya? Y lógicamente, esta adenosina, cuando se administra, no hay que mezclarla con ningún otro tipo de solución, ¿no? El catéter y la vía de administración tiene que estar limpia. Si por esa vía de grueso calibre estuvo pasando, por ejemplo, dextrosa con electrolitos, hay que limpiarla con solución fisiológica, ¿no? Sabemos ya de que va a venir porque el doctor dice, ¿sabes qué? Hay que aplicar la adenosina muy bien. Cierro y comienzo a limpiar la vía. Proporciono bolos de cloruro de sodio para limpiar la vía, ¿no? La amiodarona, ¿no? La primera dosis puede venir de 150 miligramos en 10 minutos. Y mucho ojo también con la amiodarona. Hay artículos con respecto a este uso de droga en los pacientes con taquicardia para poder revertir también, y también para los pacientes que después de un episodio o para tratar de revertir el paro cardiorrespiratorio, es la segunda droga que se da cuando presentan las arritmias, ¿ya? La amiodarona va en dosis de 150 hasta 300 miligramos, ¿ah? Ojo, las infusiones de amiodarona sí se tienen que dar sí o sí con dextrosa. No se da cloruro de sodio mezclado con amiodarona. Y esto es evidente. ¿Por qué? Porque la amiodarona es un antagonista del calcio, inhibe los canales de calcio. Si yo estoy proporcionándolo, lo mezclo de repente con cloruro de sodio, voy a interferir, ¿no? Los electrolitos se ionizan, se tratan de neutralizar
y no va a dar la función que yo requiero, ¿ya? Las dosis van de 150 hasta 300 miligramos. Esto es en bolo, ¿ya? Muchas veces, y hay estudios que indican que la amiodarona preparada en una jeringa de 20 mililitros, 300 miligramos, da mucha mejor acción que prepararlo en un Volutrol de 100 mililitros y pasarlo en este tiempo. Las guías ACLS no lo indican, pero hay muchos estudios que están indicando que esa es la forma adecuada de proporcionar amiodarona, ¿ya? Repita si la taquicardia ventricular se repite, o sea, no revierte, ¿no? Seguido por una infusión de mantenimiento de 1 miligramo por minuto para las primeras 6 horas, ¿no? Y este es el mecanismo de acción, ¿no? Bloqueadores e inhibidores de canales de calcio, ¿no? Bloqueadores de los canales de sodio, ¿no? Disminuye la velocidad de conducción, bueno. Otros fármacos que podremos utilizar que generalmente no lo vemos en nuestra emergencia, pero por conocimiento hay que tenerlos. Diltiazem, 20 miligramos, ¿no? Endovenoso lento, diltiazem lo conocemos más que todo por vía oral nosotros. Si es necesario repetir la dosis, ¿no? El esmolol, un bolo de 0,5 miligramos también, ¿no? Estos dos tipos de medicinas no lo manejamos mucho en los hospitales, ¿no? No sé si alguien trabaja acá en Minsa, no sé si lo maneje, pero lo que es salud nosotros no lo manejamos, ¿no? Otros fármacos, atenolol, 5 miligramos endovenoso durante 5 minutos, repetir a los 10 minutos de alcanzar una dosis total de 10 miligramos. Metoprolol, 5 miligramos endovenoso durante 2 a 5 minutos. La digoxina de 0,5 miligramos endovenoso durante 5 minutos, ¿no? Taquicardias ahora con QRS ancho, ¿no? Acá vamos a determinar qué son las taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular helicoidal, o sea, el torsades de Points, cualquier taquicardia supraventricular con conducción aberrante, ¿no? Esta es una taquicardia ventricular, no hay onda P, ¿no? Y si es de un solo sentido, es monomórfica, ¿no? Consideraciones previas al tratamiento: interpretar una taquicardia con QRS ancho como ventricular mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Esto es indispensable, ¿no? Si yo, que estoy analizando un EKG, no soy cardiólogo, pero encuentro una taquicardia con QRS ancho, entonces para mí es un motivo de manejo de drogas, definitivamente, y hay que ver el estado hemodinámico también que se encuentra el paciente, ¿no? Una taquicardia con QRS ancho en un paciente con disfunción sistólica de ventrículo izquierdo no es ventricular mientras no se demuestre lo contrario, o sea, hay que administrar o tener todo el equipo necesario para la administración de drogas, ¿no? Antecedentes de cardíacos como insuficiencia cardíaca congestiva y disección auriculoventricular sugieren taquicardia ventricular, ¿no? El tratamiento del QRS ancho con inestabilidad hemodinámica, con síndrome coronario agudo, con edema agudo de pulmón, defibrilar inmediatamente, ¿no? Hay que defibrilarlo. La dosis de defibrilación hay que realizarla ¿con cuánto? 200 Joule. Pones tu cara de asombro. ¿Cuál es la segunda parte de o mejor dicho, cuáles son los ritmos desfibrilables? Fibrilación y taquicardia ventricular sin pulso. Ahí entra esto, ¿ya? Por eso que me ponías tu carita de asombro, ¿no? Así es. ¿Ya? El síndrome coronario agudo, ojo, el síndrome coronario agudo da eso. Ahora lo vamos a ver justo empecé, en su esquema ustedes estaban que empezaba con las H, ¿no? Y después venía taquicardia. Mejor entraba con esto para ahora explicarles con las H y las T por qué se produce esto, ¿ya? Entonces, defibrilación inmediata, ¿no? Tratamiento de la taquicardia en QRS ancho con estabilidad hemodinámica, amiodarona, recuerden, es la segunda droga en paro cardiorrespiratorio, proquinamida, sotalol, si es que hay, ¿no? Adenosina solo si es regular o monomórfica. Amiodarona, acá nuevamente está la droga, ¿no? Siempre hay que tener, por lo menos en un coche de paro, 4 ampolletas de amiodarona, ¿no? Como mínimo, ¿no? Procainamida, dosis inicial 20 a 50 miligramos por minuto, endovenoso. Mantenimiento de 1 a 4 miligramos por minuto si es que hay QT prolongado, ¿no? Y si es que aparece ICC. El sotalolol, yo realmente esta droga nunca la he utilizado, ¿no? Pero está en algunas guías. Dosis de 100 miligramos, 1.5 por kilogramo en 5 minutos, ¿no? ¿Cuáles son los casos más frecuentes que nosotros podamos ver? El flúter y fibrilación auricular. Es lo que siempre o generalmente nosotros vemos, ¿no? Pacientes que ya tienen antecedentes ya de este tipo de eventualidades llegan incluso a los consultorios, ¿no? Y llegan en forma normal, ¿no?
Y hay que determinar siempre que el paciente puede estar estable y una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto. Tener mucho cuidado acá. ¿Por qué el oxímetro se está dejando de lado? Una de esas cosas es por esto, porque no detecta esto. El oxímetro de pulso me va a dar una saturación y a la misma vez, al ver la frecuencia cardíaca, no va a determinar la mayor complejidad del patrón cardíaco. Lo que me va a dar de repente es un patrón cardíaco de 80, 90. Y si nosotros nos vamos a guiar solamente por eso, no lo estamos manejando bien. A este tipo de pacientes, cuando se monitorizan, hay que ponerle electrodos con el monitor multiparámetro. Controlar la frecuencia cardíaca, ¿no? Y algunas drogas que se pueden utilizar, las mismas anteriormente, para este tipo de manejo, ¿no? Diltiazem, 20 miligramos endovenoso, si es que lo tenemos, ¿no? La digoxina en bolo inicial de 0,5, esto sí hay endovenoso, ¿no? Durante 5 minutos para manejar flúter o fibrilación auricular. Tratar de convertir el ritmo, ¿no? Si la fibrilación tiene menos de 48 horas y el flúter con cualquier duración. Dice, paciente estable y frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos, utilizamos drogas, ¿no? Amiodarona, proquedamina, ¿no? La amiodarona en bolo endovenoso empezamos con un bolo, con una ampolla de 150 miligramos, ¿no? Durante 10 minutos. Este tiempo también se puede acortar. No necesariamente van a ser los 10 minutos, pueden ser en 5 minutos también. Cuando se trata de 150 miligramos. La administración de la lidocaína también, ¿no? Hay estudios comparativos con respecto a lidocaína y amiodarona. Antiguamente, cuando no estaba la amiodarona, todo era lidocaína, ¿no? Cuando aparece la droga, dejan de lado la lidocaína y todo lo comienzan a manejar como amiodarona. Generalmente la amiodarona es la BD de las drogas, así se la llama, ¿no? Es la BD, porque si no tengo adenosina, manejo amiodarona. Si no tengo verapamilo, manejo amiodarona, ¿no? Ahora, los estudios últimos, con respecto a estos 2 últimos años, están hablando de la lidocaína, que tiene la misma proporción o tiene la misma capacidad de reversión que la amiodarona. Es más, no presenta ni siquiera deterioro hemodinámico, ¿no? No presenta eso. La administración de lidocaína antes se daba con 0,5 miligramos, lo cual indicaba que de repente las dosis adecuadas para manejar este tipo de patologías no eran las indicadas. Ahora, netamente, bolos de 1 miligramo por kilogramo de peso, ¿no? Bolos de 1 miligramo por kilogramo de peso. Paciente obeso de 140 kilos, ¿cuánto de lidocaína le ponen? ¿Le pondrán 140 miligramos? Pregunta, ¿no? Yo no le voy a decir la respuesta, averigua, ¿no? Muy bien, chicos.